minutos damos la bienvenida en nuestros estudios al ingeniero Pablo Bolívar Cueva. Él es el director ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana en Cuenca. Terminamos, como habíamos informado, en nuestra primera sección, un fin de semana muy tenso en la ciudad de Cuenca por las situaciones que son ya de público conocimiento y que han sido informadas debidamente en esta mañana. Vamos a conocer qué es lo que va a suceder de aquí en adelante cuando este combate de Ecuador contra la delincuencia organizada recién comienza. Y vamos a iniciar por los índices de muertes violentas que subieron de una forma geométrica, logarítmica, podríamos decir, el año pasado aquí en Ecuador. Ecuador exhibía cifras del orden de 11 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hace aproximadamente un año estas se dispararon para cerrar el 2023 con 46 muertes violentas por 100.000 habitantes. En cuanto a Cuenca, el propio Consejo de Seguridad Ciudadana dio a conocer hace aproximadamente un año que se había elevado también el número de muertes violentas de índices que fluctuaban entre 6 a 7 muertes violentas por 100.000 habitantes. Hace un año se cerró con 11 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, creándose el escenario para un año realmente difícil, muy conflictivo, muy violento y muy preocupante en materia de seguridad. Vamos con el ingeniero Cueva, al tiempo que le damos la bienvenida a conocer cuál es la situación de Cuenca. Si es que se cuenta estadísticas, nos ayudaría mucho a entender, ingeniero Cueva, el reto que se está enfrentando esta ciudad. Gracias, muy buenos días a ustedes con medio de comunicación, a través de ustedes hacer llegar ese saludo a la Cuenca, a la provincia y al país, el saludo de la Corporación Municipal, del señor alcalde y de quienes hacemos el Consejo de Seguridad Ciudadana. Realmente pues hablábamos de cifras, estaba manifestándose ya en cifras y el Ecuador se ha convertido en uno de los países más violentos, el segundo, quizá ya el primer país más violento en Latinoamérica. Las cifras actuales que se conocen y se manejan son de 21 fallecidos por muertes violentas cada 24 horas. A eso hemos llegado, esa es la realidad del país. Esa cifra de 21. Ese es el objetivo realmente que tienen que tenían en su momento los GDOs, ahora llamados grupos terroristas, causar esa intimidación, ese miedo a la sociedad, alterar esa convivencia social pacífica. Ese es el objetivo que ellos han buscado, ¿sí? El Estado ecuatoriano, a través del gobierno, ha declarado unos 2 decretos ejecutivos en donde se ha formado este conflicto armado interno, en donde la sociedad y las diferentes instituciones, las autoridades, ahora están compactadas, están trabajando de manera unificada. La responsabilidad de los gobiernos locales, provinciales, es importantísima en temas de seguridad integral. Esta compactación pues hace notar que un Estado organizado va a velar por la seguridad ciudadana. Un Estado organizado no se va a dejar ganar, no se va a dejar vencer. La semana atrás pues ustedes habrían visto que los grupos terroristas ya estaban declinando sus posiciones en los centros de privación de libertad. Tenemos una declaración pública también por alias Colón Pico, quien fue prófugo, está prófugo en su momento, salió de la cárcel del Centro de Privación de Libertad de Riobamba, si no me equivoco. Entonces, es una forma de que estos grupos terroristas están dándose cuenta que con un Estado organizado no pueden con un Estado organizado. Es del menos del 1% de los 18 millones de ecuatorianos que estamos asentados en este territorio, que nos quieren causar miedo, que nos quieren intimidar. Las mafias, pero considerando las cifras, este Estado organizado no va a dar brazo a torcer. Creo que considerando las cifras más altas que se ha dicho de operadores de estas mafias, de integrantes de estas bandas, se habla de 50.000 personas que no llegan a un 0,3% de la población ecuatoriana. Otros 50.000 en las calles del país no nos van a intimidar a los más de 17 millones de ecuatorianos. Es muy importante tratar de
establecer cifras. Le había pedido esta de índice de muertes violentas por 100.000 habitantes, que es, como usted lo conoce muy bien, un índice internacional, justamente para poder tener objetividad en la medición y de alguna manera vislumbrar, tener una percepción estadística de qué es lo que sucede en una ciudad, en un país. Ecuador le había dicho, cerró esto de acuerdo a versiones de expertos, no son cifras del gobierno nacional. 46 muertes violentas por 100.000 habitantes, hay por allí alguna cifra que dice 44, y en Cuenca señalábamos en el último informe que emitió y que ojalá lo siga haciendo el Consejo de Seguridad Ciudadana hace algo más de un año, se evidenciaba ya 11 muertes violentas en la ciudad de Cuenca. Esta cifra de 21 que usted nos ha dicho, ¿es una cifra oficial para el país, para Cuenca? ¿Cuál es el origen de esta cifra? Es una cifra oficial para el país, realmente, de 21 muertes violentas cada 24 horas prácticamente, es lo que está pasando en el país, es la realidad del territorio ecuatoriano. En Cuenca nosotros tenemos... Son las muertes, de promedio de muertes diarios que se da. Sí, efectivamente, son muertes violentas por diferentes... La otra cifra no es comparable, por tanto, porque es una cifra anual que se da de muertes violentas por 100.000 habitantes. Ajá, tenemos nosotros tenemos el código cifras Cuenca, que sacamos una vez al año, pues estamos próximos a sacar ya en este primer trimestre, en donde vamos a determinar cuál es la realidad. Todavía no han sacado esta estadística. Bien. Ingeniero, muy buenos días. Pues sería importante que usted pueda comentarnos algunos detalles de cómo se desarrolló este operativo que afortunadamente logró la liberación de quienes estaban retenidos en el CRS de Turi, pero sobre todo quizás uno de los temas que están un poco flotando en el aire es que si bien hubo esta incursión, se logró que salgan ilesas prácticamente estas cerca de 60 personas aquí en la cárcel de Turi y otros tantos a nivel nacional. Sin embargo, nos preguntamos si esto realmente significa que el Estado ecuatoriano retomó el control de las cárceles, o este es un hecho y ya iremos viendo lo que pasa más adelante. Sí, ustedes recuerden que de un inicio nosotros teníamos en el Centro de Privación de Libertad Azuay número 1, Turi, teníamos 61 retenidos en contra de su voluntad, entre ellos agentes de seguridad penitenciaria, como también personal administrativo del departamento de cocina. En el transcurso de los días se liberó prácticamente por parte de Cruz Roja a un funcionario de cocina. Liberaron también por temas de salud, específicamente las 6 personas que fueron liberadas antes de estos 55 últimos fueron liberados por temas de salud, por intervención de organismos como Cruz Roja, por intervención de los mismos funcionarios del Ministerio de Salud Pública y funcionarios del SNAI. Pues posterior a ello, el delegado del SNAI a nivel nacional, entiendo con los funcionarios propios del centro, realizan un acercamiento con el cabecilla de la organización, llámese así, cabecilla de organización. Muchas personas, son los lobos quienes muchas están personas aquí, ¿no? lo llaman líder, y yo quiero hacer aquí este llamado no de atención, pero este llamado a los medios de comunicación. Se los llama líderes a quienes están siendo cabecillas en estos centros de privación de libertad. Creo que para ser líderes les falta mucho, son cabezas de organización, son cabecillas de organización. Quieren llamarse lobos, quieren llamarse tigrones, quieren llamarse choneros, quieren llamarse lagartos, quieren escudarse prácticamente en el nombre de una agrupación, porque de manera individual sienten pánico. Ahora estamos viendo que de manera grupal inclusive están con ese pánico. Yo sí les pido a ustedes, con medios de comunicación, socializar también esto. Tratemos en lo posible de quitarles esa identificación, de quitarles esos nombres en donde se están escudando, ¿sí? Esperemos que dentro del plan Fénix se considere también que a estas personas que están cumpliendo sentencia ejecutoriada, háblese así, sentencia ejecutoriada dictada por un juez competente, y en los centros de privación de libertad, en lo posible, ojalá se les pueda quitar hasta sus nombres, se los pueda llamar con números 2, 4, 26, 46. Creo que es el momento de empezar a quitarles esa identificación, y así se les va a quitar el falso poder que ellos están teniendo. En relación a la pregunta, pues para culminar la pregunta, los funcionarios del SNAI realizaron ese acercamiento con este señor que cabeza de organización acá en el Centro de Privación de Libertad. Entiendo, dio su brazo a torcer, liberaron a los 55 últimos funcionarios del SNAI, 8
de cocina, 47 agentes de seguridad penitenciaria con vida. Posterior a ello, pues fueron trasladados a sus casas de salud para dar su atención médica y su atención psicológica, que eso ya tomará un transcurso de tiempo determinado. Se ha dado traslado de reclusos en este fin de semana. ¿Qué explicación tuvo? Son hechos públicos y que preocuparon también a la ciudadanía, sobre todo inquietó a la ciudadanía. Un vuelo a la medianoche del sábado, entre el sábado y el domingo, que aparentemente llegó a la ciudad de Cuenca hacia la medianoche, y un avión que partió hacia las 2 de la madrugada. ¿De qué se trataba? Sí, durante el transcurso del día sábado empezaron a llegar aeronaves acá al aeropuerto Mariscal Lamar. También ahí agradecer muchísimo la colaboración de los compañeros del aeropuerto, señor director, quien ha realizado los trámites respectivos para mantener la apertura total 24 horas del aeropuerto para que estas aeronaves militares puedan llegar acá al cantón. Prácticamente venían funcionarios militares, venía talento humano para realizar las diferentes intervenciones. Causó un poco de alteración. Vino gente profesional para manejar esta crisis. Grupos técnicos, científicos y grupos tácticos de Policía Nacional y Fuerzas Armadas para manejar esta crisis, este conflicto interno, y poder intervenir en el Centro de Privación de Libertad. Los dos vuelos de día sábado en la noche, el amanecer el domingo, 12 de la noche y 2 de la mañana aproximadamente, trajeron más talento humano. Eso fue el objetivo de esos vuelos. Entenderán que era una situación que se está manejando a nivel país, pues, y estas aeronaves están sobrevolando el cielo ecuatoriano prácticamente, desplazando talento humano y recursos logísticos. Ingeniero, yo preguntaba sobre si el Estado tiene efectivamente ya el control de los centros penitenciarios, porque puede sentirse una tensa calma luego de lo ocurrido con la liberación de estas personas que se encontraban retenidas en contra de su voluntad. Pero además, según el último informe de las Fuerzas Armadas y de los operativos, son más de 1,000 personas que han sido detenidas. Nos preguntamos, estas personas, ¿a dónde nomás están yendo? Quizás han sido trasladados también acá a la ciudad de Cuenca, y quizás la preocupación en torno a esto es ¿qué es lo que podría provocar un incremento así masivo, desmesurado de la población carcelaria? Esto podría nuevamente irse de las manos. Si bien es cierto, pues existe esa tensa calma, y hablando históricamente un poco, esta tensa calma siempre ha existido, y sin apasionamientos, no quiero afectar tampoco ninguna inclinación en particular. Esta tensa calma, yéndonos de la historia, de hace muchos años atrás, empezó a querer tornarse normal en virtud de que, pues, antes, háblese así, el narcoterrorismo mexicano y colombiano específicamente tenían claro que al Ecuador se le respetaba. En el Ecuador no se violentaba y en el Ecuador no se mataba. Tenían claro eso hace muchos años atrás. Esto se violenta a raíz de un incidente que es de conocimiento público, y ustedes como compañeros reconocerán y recordarán los hechos suscitados al norte del país, en la provincia de Esmeraldas, con los funcionarios periodistas del diario El Universo, si mal no recuerdo. Es en ese momento en que se empieza el diario El Comercio, si mal no recuerdo, pero gracias a la aclaración. En ese momento es en cuando se empieza a romper ese pacto del narcoterrorismo colombiano y mexicano, cuando empiezan a violentar y a matar acá en el territorio ecuatoriano. Esta tensa calma, actualmente esperemos que se normalice como una calma general, y si realmente se pueda recuperar estos espacios, estos sectores, estos centros de privación de libertad. Actualmente se encuentra ya recuperado y se encuentra controlado el Centro de Privación de Libertad Azuay número 1, intervenido por Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Desde luego también dando el soporte a la Corporación Municipal en lo que tiene que ver agentes civiles de tránsito, en los desvíos y cierres vehiculares, en lo que tiene que ver agentes de control municipal, en el control y buen uso de los espacios públicos. Aquí es importantísimo esa base de la sociedad, la familia, el hogar, el barrio, la comunidad, la parroquia, que comprenda que también nosotros organizados es hora de empezar a apropiarnos de los espacios públicos y no permitir que personas que actúan sobre el margen de la ley, que estén actuando al otro lado de la ley, empiecen a sentirse dueños de los espacios de cada uno de los cuencanos. Ingeniero Cueva, quizá la pregunta de Rosana va más allá. Es evidente que ha habido una infiltración de las mafias
de la delincuencia de todo tipo en niveles de gobierno, en niveles de control, incluso en policía, incluso en el ejército. Eso ha trascendido, por ejemplo, en la suspensión de visas que ha realizado el gobierno norteamericano, que sigue muy de cerca lo que pasa en Ecuador. Y esta infiltración se ha hecho más evidente que nunca con el caso Metástasis. Tenemos por allí a Pablo Ramírez, un general de servicio pasivo que fue nada menos que director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, el SNAI, que es una institución permanente que no ha sido aún reestructurada. De hecho, se ha cambiado su cabeza. Pero esto ha significado que haya funcionarios, guardias, que se han convertido en cómplices de la situación por acción o omisión. Unos porque son parte de esta situación oscura, de esta infiltración que se ha dado en estos mandos, otros porque se ven amenazados y ven amenazada su vida. El caso de los guardias en general es ese, y se ha hablado mucho de estos temas, pues ellos han llevado una de las partes más tensas, por decirlo lo menos, en toda esta situación. Entonces, esto ha permitido que haya privilegios, que haya comunicación, que haya control desde las cárceles. Recordamos que hace muy poco tiempo se informó a través de varios medios, a través de investigaciones, que desde la cárcel de Cuenca los lobos dominan el microtráfico aquí en la ciudad de Cuenca, por ejemplo. La pregunta va hacia allá. ¿Qué se va a hacer con todas esas estructuras? Hay un plan, tomar, como se lo ha hecho, en una forma muy efectiva, sin que haya pérdida de vidas, sin que haya una excesiva violencia, un centro carcelario, y ponerlo bajo control significa que comienza recién un reto para que este control se lo ejerza y se lo garantice en el largo plazo. Hacia allá es la pregunta de Rosana, y quisiéramos saber qué es lo que se ha pensado, de qué manera se va a operar de aquí en adelante. Gracias a ustedes. Esperemos que lo mencionado esté dentro del Plan Fénix del Gobierno Nacional. Efectivamente, otro objetivo de los narcoterroristas, del terrorismo, es buscar las instituciones y funcionarios en donde, pues, de una u otra manera puedan permear al Estado. ¿Sí? Ya usted lo mencionó, el caso Metástasis, funcionarios públicos, instituciones involucradas en este caso. Ese es el objetivo del narcoterrorismo. Y ahora este momento que nosotros tenemos que unirnos. El Estado tiene que hacer lo contrario. Lógicamente, nosotros tenemos que unirnos para eso, y para ello, valga la redundancia, unirnos como Estado, gobiernos locales, gobiernos nacionales, ciudadanía, medios de comunicación. Tenemos que unirnos como Estado, vuelvo y repito, dejar de darles esa identidad a los grupos terroristas. Hay que llamarlos como tales, delincuentes, criminales como tales, y darles ese espacio. Ya dejemos de darles esa bandera, de ponerles nosotros mismos como ciudadanos ese escudo, y tener miedo, tener pánico al nombre lobos, al nombre tiguerones, al nombre choneros, al nombre lagartos, cuando ellos tienen miedo y tienen pánico a un Estado, repito, ahora, organizado. Ingeniero, usted nos dice que es efectivamente necesario que todos los niveles de gobierno y el Estado con el Ejecutivo desconcentrado pueda haber un trabajo coordinado. En este contexto sería importante conocer respecto del Plan Fénix. ¿Qué saben ustedes del Plan Fénix? El Estado, el gobierno nacional, mejor dicho, ha socializado con los gobiernos autónomos descentralizados, con las entidades competentes del tema de seguridad, o que pueden contribuir con el tema de seguridad en cada territorio, en cada localidad, este Plan Fénix, o esto no ha sucedido? A título personal, y a nombre del Consejo de Seguridad Ciudadana, y me atrevo a decirlo a nombre de la Corporación Municipal, con la veña del doctor Cristian Zamora, alcalde del Cantón, el Plan Fénix no ha sido socializado. Desconocemos el procedimiento, los protocolos que se van a adoptar dentro del Plan Fénix, pero también reconocemos que nosotros, como gobiernos locales, tenemos una gran responsabilidad en temas de seguridad integral. Llámese seguridad integral, seguridad ciudadana, seguridad humana. Recuerden que la seguridad es el desarrollo urbano de todos los territorios. Por múltiples circunstancias, Cuenca sigue siendo una de las ciudades más tranquilas del país, a pesar de todo lo que también sucede en esta urbe, pero la situación es bastante diferente de otras ciudades que tienen puertos, que tienen aeropuertos internacionales, en donde se vive una ola de mayor violencia. Y esto ha preocupado en la ciudad de Cuenca. Nos ha preocupado como ciudadanos, nos ha preocupado como comunicadores, el hecho de que
Cuenca pueda pensarse como una burbuja o un sector aislado de lo que pasa en el resto del país. Ecuador es demasiado pequeño y no tenemos fronteras de ningún tipo. Nadie dice que mañana pueda presentarse delincuencia de alto nivel en esta ciudad. Y ha preocupado por eso ciertas ineficiencias que han sido evidentes en la ciudad de Cuenca, como el sistema de cámaras, ojos de águila, con el 50% de las cámaras dañadas, que han sido los reportes que hemos recibido de las propias autoridades, o aquellos tiempos de reacción para atender emergencias en la ciudad de Cuenca. Quisiera preguntarles sobre estos dos aspectos en concreto, en los cuales el organismo que usted está actualmente dirigiendo, el Consejo de Seguridad Ciudadana, tiene una injerencia directa. ¿Cómo se encuentra este tema? ¿De qué manera se está tratando de lograr mayor eficiencia y en consecuencia mejores condiciones o mejores herramientas para la seguridad? Gracias. Es importante pues y reconocer justo lo que usted mencionaba, puertos y aeropuertos que mencionaba en la primera parte de su pregunta, pero entiendo que también con medios de comunicación y con la experiencia que he tenido en la parte laboral, soy un ex oficial de la policía, he trabajado en varias partes, en varios sectores del país, y la única ciudad que tiene un puerto seco es Cuenca. Entiendo que ustedes lo reconocen, ustedes lo saben, ustedes tienen clarísimo que Cuenca cuenta con un puerto seco. ¿A qué se refiere con el puerto seco? Es un puerto seco que entiendo, vamos a trabajar este tema, a conversar este tema. Pero este es un proyecto que no, todavía es un puerto no se seco concreta. que siempre ha existido aquí en Cuenca y ustedes como comunicadores tienen clarísimo a qué me refiero, pero no le entendemos honestamente. Es importante socializar situaciones por las que vive el país, no es importante socializarlo en este momento. Conversaremos este tema tras micrófonos. En base al Consejo de Seguridad Ciudadana, las cámaras de videovigilancia que tiene el Consejo de Seguridad Ciudadana que articula el ECU 911, el objetivo propio es prevenir el delito y la violencia, ¿sí? Tenemos unos 300 sistemas de videovigilancia aproximadamente dentro del cantón, que son parte del Consejo de Seguridad Ciudadana, monitoreado 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días al año. Estamos activando acciones conjuntamente y aportando acciones con las unidades técnico-científicas para solventar y solucionar procedimientos y casos que se han venido dando acá en el Cantón Cuenca y en la provincia. El objetivo no es solventar los casos, no es solucionar los casos, el objetivo es prevenir que estos casos se den. Nuestra sala de monitoreo se encuentra activa al 100%, nuestras alarmas comunitarias y nuestros botones de pánico se encuentran activos al 100%. En estos días ha sido evidente y entendemos que ha habido reconocimientos oficiales, así nos dijo en entrevista el señor gobernador del propio gobierno, que de alguna manera ha puesto como ejemplo la forma en que se organizaron las autoridades de esta ciudad para enfrentar esta crisis, que en este caso sí estaba focalizado. El centro carcelario de Turi, centro de rehabilitación social, que ojalá algún día sea eso, en realidad en el sentido de la palabra, es uno de los más peligrosos en la masacre carcelaria, en la última, en la más grande. El número de víctimas aquí en la ciudad de Cuenca rompió las cifras, incluso comparado con otros centros carcelarios muy peligrosos del país. Entonces estamos en el foco de la violencia carcelaria aquí en la ciudad de Cuenca. Y en esta crisis hubo esta evidente unión de autoridades civiles dependientes del Ejecutivo, de las cabezas de los GATS, esencialmente prefectura y alcaldía, y también de la gobernación de la SUAY, que actuaron en forma conjunta con el ejército, con la policía y también con las entidades locales de tránsito, Guardia Ciudadana, etcétera. Esto da cuenta de que de alguna manera hemos enfrentado esta crisis con un alto grado de descentralización o de coordinación, más bien muy efectiva con las autoridades nacionales, con Plan Fénix o sin Plan Fénix, pero la efectividad y los resultados son satisfactorios. Quisiera preguntarle de aquí hacia adelante también, ¿en qué medida se puede pensar en algún grado de descentralización del manejo de la seguridad en esta urbe, con una participación activa de nuestros representantes públicos a través de los GATS? Ustedes han visto que más que descentralización ha sido unas acciones
de concentración, concentradas las 3 autoridades de acá de la provincia, gobernador, prefecto y alcalde, con sus entidades de respuesta, orden, control y seguridad ciudadana, acorde siempre a sus competencias, desde luego, ¿no? Por supuesto. Y las competencias en ese sentido sí tienen que ser descentralizadas. Justamente. Sí, las competencias lo sí entendemos como un rompecabezas, pero una vez armado nos da la imagen clara. Una vez de lo que armado tiene que hacerse. nos da una gran fuerza compactada, nos dice que estamos organizados, que estamos orientados y que estamos buscando un solo fin, que es recuperar esa convivencia social pacífica, recuperar esa seguridad en el cantón, en la provincia y el país, y creo que desde acá se ha dado ese gran ejemplo, en donde se han unido todas las autoridades, reitero, descentralizando únicamente sus competencias, que termina siendo a la final el cumplimiento de un solo objetivo. Cuando podamos ya nosotros tener el control total, la recuperación de la seguridad ciudadana en el país, la seguridad pública en el país, yo creo que el gobierno sí debería tomar también acciones en recuperar las instituciones, la credibilidad a las instituciones y la institucionalidad, como también la credibilidad y el amor propio en las camisetas de los funcionarios que representan a estas instituciones. Concretemos algo de parte de lo que le he preguntado en forma previa. ¿Qué va a pasar con las cámaras de seguridad, ojos de águila? ¿Hay proyectos concretos para mejorarlo? Y por otra parte, conocimos que se va a asignar un mayor presupuesto para la Guardia Ciudadana. ¿Cuáles son los planes con respecto a este cuerpo de seguridad del municipio de Cuenca? A ver, dentro de la Guardia Ciudadana, nosotros como Consejo vamos a fortalecer también esta institución. Uno de los objetivos del Consejo de Seguridad es fortalecer las instituciones. Hemos fortalecido ya a Policía Nacional. Ustedes recuerdan, días atrás el señor alcalde entregó recursos logísticos, motocicletas y vehículos a Policía Nacional y a Guardia Ciudadana, y vamos a seguirlo haciendo. Esperamos en este primer trimestre consolidar el objetivo de poder dotar de recursos logísticos y el armamento que la ley así lo faculta, para que ellos, ya los agentes civiles de tránsito, así es la norma, agentes de control municipal, puedan dotar de armamento no letal. Sí, eso estamos trabajando en ese objetivo, en ese proyecto. Vamos a repotenciar nuestra sala de monitoreo y videovigilancia. Hemos culminado ya la obra civil de nuestra nueva sala. Vamos a contar con 16 consolas de videovigilancia, una pantalla de video wall. Vamos a implementar los sistemas de videovigilancia en el cantón con inteligencia artificial y analítica de video, en donde automáticamente nos salga a notar las situaciones inusuales, no normales, que se estén provocando, que estén sucediendo en el espacio público. Un proceso de modernización. Sí, esperamos cumplir ya con este objetivo. Para el mes de abril, finales de marzo, tener ya operativa esta nueva sala. Bien, queremos agradecerle por su presencia en esta emisora. A usted, muchísimas gracias. Reiterar ese saludo a la ciudadanía por parte del Consejo de Seguridad Ciudadana, nuestro alcalde, el doctor Cristian Zamora, ese compromiso, y pedirles también y recordarles que Ecuador es uno solo, el Estado ecuatoriano es uno solo, y la base de ese Estado es la ciudadanía, la familia, la sociedad y el hogar. Muchísimas gracias. Bien, son las 8:07. Han escuchado al ingeniero Pablo Bolívar Cueva. Él es el director ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Cuenca.